Muy buenos días a todos. Hoy es 29 de abril, jueves. Estamos en la cuarta semana del tiempo de Pascua. Cristo, vivo y resucitado, camina con nosotros, está a nuestro lado, dándonos confianza, dándonos esperanza, dándonos luz, dándonos vida. Estamos próximos a celebrar también la venida del Espíritu Santo y no nos podemos dormir en los laureles, sino procurar en nosotros un verdadero adviento, un verdadero deseo de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Siempre está, pero es importante que celebremos con la Iglesia ese ritmo cíclico y que vayamos recordando la importancia de las tres personas divinas y en concreto del Espíritu Santo. Desearlo, buscarlo, animarlo, pedirlo, suplicarlo, anhelarlo. El Espíritu Santo es importantísimo en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia. Es jueves y como todo jueves es eucarístico y sacerdotal. Valorar la Eucaristía, valorar la presencia real de Cristo en el sagrario, en nuestra vida, siempre cerca, siempre confidente, amigo, vecino, con quien podemos contar en todo momento, incluso aunque no tengamos ganas de rezar, de decir palabras de nuestra parte, llegar a la iglesia y sentarse frente al sagrario, mirarle y saber que ahí está el Señor, que nos escucha, que nos atiende, ¿no? No dejemos de vivir y de cuestionarnos también acerca de cómo vivimos la celebración de la Eucaristía, para no hacerla nunca rutina en nuestra vida, sino todo lo contrario. Y decimos que también es jueves sacerdotal. Pedimos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos sacerdotes según el corazón de Cristo. Necesitamos sacerdotes santos. Por eso no dejemos nunca de pedir una y otra vez insistentemente al Señor que nos envíe su Santo Espíritu. Hoy celebramos también una fiesta, la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, patrona de Europa, una de los patronos de Europa. Fue el Papa Pablo VI quien el 4 de octubre del 1970 confirió a Santa Catalina de Siena el título de Doctora de la Iglesia, que era la segunda mujer después de Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Ávila, y antes también de que Santa Teresita del Niño Jesús recibiera tal distinción, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es un texto especial para esta fiesta. Es San Mateo, Evangelio de San Mateo, 11, del 25 al 30. Lo leo, es un evangelio breve, pero muy, muy bonito, muy importante. Dice: en aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús da gracias al Padre porque esconde estas cosas a los llamados sabios de este mundo y entendidos, y se las revela a la gente sencilla. La verdadera sabiduría, viene de saboreo, ¿no? No está en los orgullosos, llenos de sí mismos, sino en los que con sencillez de corazón se abren a Dios. Como Catalina de Siena, una mujer que aprendió a leer, a escribir de mayor, de muy mayor,
Y sin embargo, pues es nada menos que doctora de la Iglesia, ¿no? Seguramente y ciertamente porque ella estaba llena de los dones de Dios y no confiada en sus propios talentos, ¿no? Vivió un verdadero proceso de maduración en la fe y tuvo momentos muy complicados, muy difíciles, ¿no? Donde tuvo que dejarse llevar por el amor de Dios, ¿eh? Y buscar en todo momento las ocasiones de ser santa, ¿no? Soportó con admirable entereza y fuerza de voluntad las adversidades de la vida, las enfermedades, las incomprensiones, ¿eh? Y hasta las persecuciones que tuvo que sufrir por un amor grande, enorme, sobre todo a la Iglesia. Ella supo conjugar admirablemente la oración, la vida contemplativa, también con ser una verdadera apóstol, ¿eh? Y tratando de ayudar a todos, ¿eh? Y haciéndose presente allí donde Dios le pedía que se hiciera, ¿no? Y diciendo las palabras, aunque fuera al propio Papa o a los embajadores o reyes o príncipes de este mundo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos reducido el seguimiento de Jesús a un conjunto de normas o de exigencias? Nada tiene de extraño que a veces cunda el desánimo y sintamos la tentación de abandonar, ¿no? Cansados y agobiados, cansados y apesadumbrados. Decimos basta. Y sin embargo, todo es más sencillo. Todo se resume en este amor, en esta relación de intimidad que se da entre el Padre y el Hijo y que hoy nos desvela esta plegaria de Jesús, que es una oración, ¿no? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo. Empieza dando gracias, ¿no? Y diciendo, sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Revélanos al Padre, ¿no? Esa intimidad que se da entre el Padre y el Hijo y que hoy nos desvela, ya digo, esta plegaria de Jesús. Aquí está el secreto de la mayor sabiduría que puede darse. Una sabiduría que solo es otorgada a los sencillos y a la que no llegan los que este mundo tiene por sabios, pues creen que todo lo que parece más complicado y sofisticado ofrece mejores garantías, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Cuánto bien nos hace esto, ¿no? Como decía antes, llegar ante el sagrario, pues a veces eso, cansados, agobiados, y decir, Señor, vengo a descansar en ti, vengo a estar un ratito contigo, sencillamente, y encontraremos el descanso, ¿no? Porque el yugo de Jesús es ligero, ¿no? Soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús viene con nosotros en ese yugo que nos ofrece. Y no es un yugo para eliminarnos, sino para, en nuestra libertad, que cada día sintamos que Él está caminando con nosotros, siempre y cuando nosotros busquemos el bien, la bondad, y nunca nos abandona. Aunque nosotros nos vayamos tras el pecado, o aunque nosotros hagamos otras opciones, Jesús nos ama siempre, siempre. Buen ejemplo el de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. Llamada Catalina Benincasa, nació en Siena hacia el 1347. Se habla de que tuvo una visión a los 7 años. Con el fin de librarse del matrimonio se hizo terciaria secular dominica entre las hermanas de la penitencia. A su alrededor se formó una pequeña familia espiritual de amigos. Pronto empezó Catalina a ejercer una actividad político-religiosa, cuyo objeto era la pacificación de Italia en vistas a una cruzada.
Los éxitos fueron escasos, debido a que la santa desconocía bastante la verdadera situación política de la sociedad en la que intervenía. La orden de predicadores se inquietó además ante las actuaciones de Catalina, y ésta tuvo que defenderse en el capítulo general celebrado en Florencia, en mayo de 1374. Allí se le impuso como director espiritual a Fray Ramón de Capua, que había de ser su biógrafo. Ramón informa que la santa, antes de morir, recibió sobrenaturalmente los estigmas. Ella los ocultó siempre y sólo se descubrieron en su cadáver. Catalina continuó trabajando por la cruzada, la paz en Italia, la presencia del Papa en Roma, la unidad de la Iglesia en Occidente, la reforma de la curia romana y el ejercicio de la caridad. Pese a que fue escuchada por Gregorio IX y Urbano VI, sus esfuerzos obtuvieron un éxito muy reducido. Desanimada la santa, se encerró en el silencio y la oración. Murió en Roma el 29 de abril de 1380 y fue canonizada el mismo día del año 1461. Es autora de un diálogo sobre la divina providencia, de una numerosa correspondencia y de diversas oraciones. En el siglo pasado fue declarada copatrona de Roma y en el 1939 patrona principal de Italia junto con San Francisco de Asís. El actual calendario devuelve la conmemoración de Santa Catalina a su fecha primitiva. Desde 1628 se hacía un día más tarde. Y como hemos dicho antes, el 4 de octubre de 1970, el Papa Pablo VI confirió a Santa Catalina el título de doctora de la Iglesia, después de Santa Teresa de Ávila, ¿no? También Juan Pablo II la nombró junto a otros santos, como San Benito o otros santos, patrona de Europa, ¿no? Santa Catalina nos enseña a hablar con claridad y valentía cuando los asuntos de que se trate afecten a la Iglesia, al romano pontífice o a las almas. En muchos casos tendremos la obligación grave de aclarar la verdad y podemos aprender de Santa Catalina que nunca retrocedía ante lo fundamental, porque tenía puesta su confianza en el Señor. Nosotros podemos hacer mucho bien en el apostolado de opinión pública, ¿no? A veces llegaremos solo a los vecinos o a los amigos que visitamos o nos visitan, o mediante una carta o un WhatsApp a los medios de comunicación o a una llamada a un programa de radio que pide opiniones sobre un tema controvertido y que quizá tiene un fondo doctrinal que debe ser aclarado, respondiendo con criterio a una encuesta pública, aconsejando un buen libro. Debemos rechazar la tentación de desaliento de que quizá podemos poco. Y aunque sea poco, pues como se suele decir, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Un inmenso río que lleva un caudal enorme está alimentado de pequeños regueros que a su vez se han formado quizá gota a gota. Que no falte nuestra gota también. Así comenzaron los primeros cristianos en la difusión de la verdad. Pidamos hoy a Santa Catalina que nos transmita su amor a la Iglesia y al romano pontífice, y que tengamos el afán santo de dar a conocer la doctrina de Jesucristo en todos los ambientes, con todos los medios a nuestro alcance, con imaginación, con audacia, con amor, con sentido optimista y positivo, sin dejar a un lado una sola oportunidad. Y con palabras de la Santa, roguemos a Nuestra Señora. A ti recurro, Santa María, te ofrezco mi súplica por la dulce esposa de Cristo, la Iglesia, y por su vicario en la tierra, a fin de que le sea concedida la luz para regir con discernimiento y prudencia la Santa Iglesia. Pues os deseo muy feliz día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua.
os quiero.